Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo la latitud y la hora en que usted nos sintoniza. Sea muy bienvenido a este su programa Actualidad. Tengo la grande satisfacción en esta oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes, deseando, por supuesto, que al escuchar la emisión de este programa o al ver la emisión de este programa, usted esté recibiendo de Dios muchas bendiciones. Seguro estoy que así es, porque la Biblia dice que cada día, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios, especialmente para sus hijos, pero para la humanidad entera. Si una de las cosas tan grandiosas que tiene Dios es que Él no hace acepción de personas. La Biblia dice que Él ama a todos por igual y que hace salir su sol todos los días sobre buenos y malos y hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Esta es la naturaleza benigna de Dios para cada uno de nosotros. De manera que lo menos que nosotros podemos hacer es sencillamente darle gracias a Dios. Porque muy a pesar de lo inmerecido que somos, el grande amor y la grande misericordia de Dios se hace patente a mi vida y a su vida todos los días. Y esto amerita, digo una vez más, lo menos que podemos hacer es tener una acción de gratitud hacia Dios. Siéntase cómodo, yo quiero en esta oportunidad seguir compartiendo con ustedes la temática que desde la semana pasada venimos trayendo en relación a tema de actualidad. Hay en el ambiente del mundo un sinsabor, bastante inquietud y mucha expectación. Y esto sucede no solamente al final de cada año, y es lógico, es bastante normal. Las expectativas que se auguran puedan devenir en el siguiente año son sencillamente impredecibles. Las situaciones que cada día el mundo está sometido muchas veces a presiones, muchas veces a amenazas, muchas veces a tanto sinsabor que tiene en vilo a mucha población del mundo, especialmente cuando vemos las noticias que nos informan acerca de lo que está sucediendo en el mundo entero. Nada bonancible, por cierto, nada de buenas noticias. Hay en el ambiente, digo, un sinsabor, una desesperanza y por supuesto, como lo he dicho en más de alguna ocasión, no es mi intención de ninguna manera hacer el aguafiestas de lo que en su mente usted se pronostica para el próximo año, pero lo cierto es que a la luz de la Biblia, ella dice que en los tiempos postreros, en los días finales, los días de la humanidad serán sumamente peligrosos y las amenazas, los peligros, las acechanzas, las enfermedades, la muerte, la guerra que se cierne sobre el mundo entero parece que se hacen patentes cada vez más. De manera que hay temas que quisiera compartir con ustedes, como lo digo una vez más. Siéntase cómodo, muy bienvenido y me voy a permitir leer para tener un enfoque introductorio y poder girar al margen y alrededor de este tema lo que la escritura nos reza en el Apocalipsis o el libro de Revelación en el capítulo 13, versículos 15, versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una vez más, vamos a girar esta alocución alrededor de lo que veníamos diciendo consecuentemente acerca de explorar posibles respuestas ante preguntas tan preocupantes que pululan en el ambiente del mundo entero. Estas preguntas a las que ya voy a hacer mención, o por lo menos la más importante de todas las preguntas, no solamente es una inquietud personal suya o mía, de esta sociedad, de este país, de esta nación, no. Digo una vez más, el ambiente internacional, la sociedad internacional, el concierto de las naciones realmente parecen que están girando alrededor de una grande preocupación. Y a veces debemos de entender que las preocupaciones humanas son realmente aceptables desde el punto de vista que nadie sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Sobre todo en estos tiempos finales, de los cuales me remarco a lo que la Biblia dice en relación al fin de los tiempos, y es que ciertamente la conducta del ser humano es impredecible, por más decir que el hombre, el ser humano tiene conductas bastante repetitivas. Y si exploramos la conducta humana, podemos decir que llegamos a comprender cuáles son los patrones de conducta que siempre ha mantenido el hombre a través de la historia. Y eso se refleja en el ambiente, esto se refleja en la realidad social, en la realidad familiar, en la realidad de una nación, porque son hechos, son sucesos y son conductas que se pueden manifestar diariamente de acuerdo a las emociones de las personas. Pero muy a pesar que conocemos estos patrones de conducta humana, lo cierto es que en relación a los acontecimientos y a los sucesos, esto siempre es un asunto bastante improbable de conocer. Es decir, el proceder del hombre muchas veces está sujeto a sus propias vanidades personales, a su propio orgullo, a su vanagloria humana, a su sed, a su ansia de poder económico, de poder político, de poder personal. Y esto hace que en un momento determinado las personas lleguen a actuar o a tomar decisiones que afectan totalmente el futuro de una sociedad, de una nación. Esto sucede, vale la pena mencionar, esto sucede, por ejemplo, en el ambiente donde se toman las decisiones tan trascendentales para una nación como es desde el punto de vista de un gobierno político. Lo cierto es que las manifestaciones políticas de las naciones nunca, como dije al principio, nunca han estado teniendo un sinsabor tan impredecible como lo que ahora se está manifestando. Y naturalmente, cuando ya casi estamos caducando el año 2024 y por iniciar un nuevo año, el 2025, estamos diciendo de que los pronósticos se hacen valer de diferentes versiones, de diferentes ángulos. Y no siempre importa el punto de vista o el cristal con que se miran las cosas. Hay realidades materiales que no se pueden obviar. Y, y esto debe de entenderlo usted de esta manera. Hay realidades que no se pueden esconder. No se pueden maquillar. Por ejemplo, una enfermedad crónica en una persona no se puede esconder. No se puede obviar de ninguna manera. La pobreza extrema,
los problemas sociales que hay, la inquietud, la efervescencia social que se manifiesta en muchos países del mundo a la sazón de la insatisfacción que hay por razones de las decisiones políticas que toman sus gobernantes. Esto está trayendo bastante crispación a la estabilidad social de un país. Y como digo, estas son situaciones que no se pueden obviar. Lo cierto es que muy a pesar de los buenos propósitos y la buena fe que se manifiesta en función de, de las facultades que se pretenden hacer o tomar aquellas decisiones para el bien común, no siempre las cosas resultan de la manera que se piensan. No siempre las cosas resultan de la manera con que los propósitos y los objetivos son definidos de esa manera. Digo una vez más, la estabilidad o la no estabilidad de una persona es bastante voluble, es bastante inestable. Sobre todo a la sazón de lo que la Escritura nos dice que va a suceder en los tiempos finales. Si usted ha venido trayendo un poco la estela de cada una de estas intervenciones, decíamos en la última alocución de la semana anterior que tratábamos de responder la pregunta siguiente. Llegado el momento en que se tenga que dar esta situación, en donde el mundo va a estar sometido bajo un solo gobierno de corte mundial. ¿Cómo, de qué forma y en qué manera se hará combinar a todas las personas del mundo entero para que les sea vetado su derecho de traficar o de comerciar toda clase de servicios y de mercancías? Porque la Biblia dice que esta bestia de la cual hemos ya referido en este pasaje del Apocalipsis capítulo 3, es más, ni tan siquiera la persona o la figura material o personal de este personaje, sino que dice su imagen hará que todas las personas, indistintamente de la altitud geográfica que esté en este mundo, hará combinar que todos ellos, ricos y pobres, grandes y pequeños, libres y esclavos, todas, absolutamente todas, sean marcados con el número de la bestia, que es el 666, o el número de su nombre, que también tendrá necesariamente que tener el equivalente a estos 3 dígitos del 666. Sobre el particular, creo de que usted tiene algún tipo de conocimiento y lo hemos tratado en más de alguna ocasión en algún otro programa. Pero en la última ocasión estábamos tratando de explorar algunas respuestas. ¿Cómo y de qué manera será posible que el mundo entero será combinado a hacerse marcar? Porque el contexto de la marca del 666 tiene que ver con que toda la libertad individual, con que toda la libertad personal, con que toda la soberanía nacional de cualquier país en el mundo entero, cualquier sociedad, tendrá necesariamente que ser sometida a las directrices, a las decisiones sobre las cuales se les faculta a la bestia y a su imagen, para que todo el mundo sea combinado a adentrarse a un sistema político, a un sistema económico, a un sistema monetario, a un sistema financiero, a un sistema jurídico, a un sistema educativo, a un sistema religioso y a un sistema civil
completa y absolutamente concentrado en un solo gobierno presidido por la figura de la bestia y de su imagen, que más tarde la podemos identificar plenamente como la figura del personaje del anticristo. Cuando alguna persona sin sentido o conocimiento cristiano escucha y oye este tipo de intervenciones como la que usted ahora mismo está escuchando de parte de su servidor, hace algunos años posiblemente se discrepaba en relación que este tipo de explicaciones o este tipo de alocuciones estaban totalmente alejadas de la realidad. Y de hecho, todavía en el día de hoy, en el presente, hay muchas personas con bastante sesgo religioso, con bastante sesgo intelectual, que no les permite atisbar un poco más allá del sentido común, del conocimiento, de la razón, de la inteligencia y simplemente del conocimiento que nosotros podemos obtener alrededor y en función de todos los acontecimientos, de todos los hechos, de todos los espacios noticiosos que nos están diciendo que ahora más que nunca se está hablando ya irremisiblemente. Ya no es cuestión si esto se considera un mito, una fábula, un cuento, una anécdota o cualquier otra figura literaria con que algunas personas quisieran pretender ocultar una realidad ineludible que en el día de hoy prácticamente todo el mundo está hablando. De lo que se asoma a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que asoma a la vuelta de la esquina? Un nuevo orden mundial. De esto se está hablando en todas partes. Un nuevo orden mundial. Un nuevo orden económico. Un nuevo orden social. Decía hace un momento, hace un par de años, estas eran completamente consideradas como teorías conspirativas o teorías de carácter elitista, en donde solamente daba cabida para explorar este tipo de información a la sazón de la figura de la ciencia ficción. Pero lo cierto es que ahora es una realidad. Los organismos internacionales, comenzando por las Naciones Unidas, los organismos multilaterales, comenzando por aquellos organismos financieros mundiales como el Fondo Monetario Internacional, como organismos de carácter académico, de carácter social y elitista, como es el Foro de Davos, de que estábamos mencionando la semana anterior, que no es otra cosa que el Foro Económico Mundial, presidido por las grandes élites económicas y financieras del mundo, que hace ya muchos años antes estaban poniendo sobre la mesa, sobre el tapete del mundo entero, algunas políticas de carácter internacional que los gobiernos debieran o deberían de estar adoptando ya a estas alturas, sometidos muchas veces a fuerza de capricho, a fuerza de chantaje económico, a fuerza de financiamiento, como ha sido la costumbre de algunos organismos de carácter internacional que para efecto de proveer liquidez a algunos gobiernos que solicitan así ayuda financiera o empréstitos internacionales a efecto de poder desarrollar al interior de sus propios países, de sus propias naciones, las políticas de gobierno encaminada al desarrollo económico y de infraestructura, como suele suceder y es natural aquí y en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que a estas alturas
Para nadie es un secreto todo lo que ha venido sucediendo hasta el día de hoy. Tanto es así que casi siempre, por no decir siempre, que un nuevo gobierno llega al poder político de un país, siempre hay presiones de todo tipo, especialmente de carácter económico, para establecer políticas monetarias que en el mayor de los casos siempre resultan en una afectación a la población civil de cada país. Y no estoy exagerando, prueba de esto es, por ejemplo, que solo en este año 2024, hablando de la realidad económica de El Salvador, ustedes son testigos cómo se nos ha informado, por ejemplo, que el actual gobierno ha despachado, ha desempleado o ha tomado la decisión de prescindir de los servicios profesionales de miles y miles de empleados públicos, otrora que ahora han caído en calidad de inhábiles, hablando en términos de empleo. Y esto es en función de aquellas presiones muchas veces que estos organismos internacionales ejercen su alta influencia política sobre los gobernantes y sobre los gobiernos de cada país para poder, según en el imaginario de ellos, consecuentemente producir algún tipo de estabilidad y mejoría en la macroeconomía de un país. Estos son aspectos, por supuesto, totalmente discutibles. Lo cierto es que ningún gobierno del mundo puede aceptar públicamente que este tipo de ejercicios o de presiones internacionales se ejercen sobre cada uno de ellos en función de lo que se les exige para poder acceder a empréstitos internacionales, que por supuesto a cada uno de ellos les interesa a efecto de poder desarrollar, como ya dije, sus propias políticas de gobierno. Dejemos esto un tanto al margen. Pero menciono este tipo de cosas para que usted vea que realmente no es un imposible, no es un imaginario, sencillamente tampoco es una simple teoría, sino que es la realidad. Es una realidad que palpablemente usted la puede comprobar y perfectamente la puede cotejar. De acuerdo, por supuesto, a algunos tipos de investigación de carácter documental, especialmente de carácter documental e investigativa que usted puede hacer por su propia cuenta. Ahora, pero yéndonos un poco más adelante, ¿sabe usted que a estas alturas del año 2024, ya para finalizar, por supuesto, el año está caducando? Y lo cierto es que a la vuelta de la esquina se dibujan algunas posibles realidades que trae consigo el próximo año 2025. Una de ellas es que aceleradamente se está crispando cada vez más los distanciamientos de bloques hegemónicos de países que pretenden ejercer, por supuesto, su propia influencia de carácter comercial, económica, diplomática y política, como es el caso de grupos o bloques de países que están en plena puja por demostrar quiénes se quedan con la mayor parte del pastel del intercambio comercial a nivel mundial. ¿Quiénes son aquellos que ostentan las mayores réditos o ganancias a efecto de aprovechar, por supuesto, no solamente sus recursos propios, sino también los recursos extranjeros o los recursos de otras naciones que se hacen explotar muchas veces, como ya dije, en virtud y muchas veces
a razón de fuerza o de chantaje. Vemos, por ejemplo, a estas alturas, como ya están definidos bloques económicos. Y si usted ha traído, por ejemplo, la secuencia de aquellos tratados internacionales o pactos bilaterales o multilaterales que algunos países están suscribiendo, no solamente en función de sus propios intereses, sino también en función de hacer demostrar su poder sobre los demás, sobre otro bloque de países. La Biblia dice ciertamente en el libro de Daniel que al final de los tiempos las naciones harán alianzas unos con otros. Y esto es lo que estamos viendo. Hay un antagonismo en plena boga en este momento. Amenazas militares. Y los países corren aceleradamente a suscribir toda clase de tratados de defensa mutua, que equivale a decir hacerse respetar comúnmente frente a la amenaza, a la acechanza o al peligro que signifique otra potencia u otro tipo de países o naciones organizados así también en bloques que son completamente y diametralmente opuestos unos con otros. Se pretende, por ejemplo, para vía de ejemplo, que para el próximo año entre ya en operatividad a nivel internacional una nueva moneda internacional que está en franca o estará en franca competencia con el dólar americano, y este es la famosa moneda que oficialmente no tiene un nombre todavía definido así por los BRICS, que es un grupo de países. Está compuesto por Brasil, por Sudáfrica, por China, Rusia, Turquía y otros países más que se están adheriendo a este bloque hegemónico, económico, comercial y por supuesto político, a efecto de establecer un equivalente que pueda hacer competencia frente al dominio internacional que hasta este día está ejerciendo y ha ejercido por muchos años la moneda americana del dólar. Yo creo, y yo quiero que usted vea hacia dónde se dirige esta competencia, este pulso de hegemonías económicas y políticas que se están adheriendo alrededor de muchas naciones del mundo, porque me permito decir lo siguiente, y esto que estoy mencionando, usted debe de tomarlo con la más de las frialdades del mundo. Aquí no tengo ningún tipo de sesgo ideológico, político de ninguna clase, porque sencillamente lo que pretendo es llevarlo, que cuando la Biblia dice en relación al dominio que ejercerá la bestia y su imagen sobre todos los moradores de la tierra, a tal grado de hacerlos marcar con el número de la bestia, que es el 666, de tal suerte, escuche bien, y aquí estoy mencionando esto entre paréntesis, y solamente a efecto de suscribir, de subrayar y dar énfasis al enfoque bíblico. Y es que dice la escritura que nadie pueda comprar ni vender. Es decir, el mundo será sometido a un dominio total y absoluto de este nuevo sistema político y económico que está a la vuelta de la esquina. Ahora, me permito decir lo siguiente. Muchos economistas en el mundo están diciendo que para los próximos años, los pronósticos y los augurios que se venían proyectando desde hace unos años anteriores era que ya para el año 2026 debiera de estar en operatividad una moneda de carácter mundial. Y esto lo hemos venido diciendo porque también
las grandes élites del mundo han venido suscribiendo repetidamente en cada uno de sus discursos, especialmente de los grandes gobernantes de las grandes potencias del mundo, que ya es necesario, imprescindible, elegir un gobierno mundial. Y esto sencillamente quiere decir que el mundo tendrá que adherirse, si no voluntariamente, a fuerza, poder ser sometidos a este nuevo sistema de cosas. Otra de las preguntas que tratábamos de responder es cómo se hará posible que cada país del mundo pueda ceder su soberanía monetaria, su soberanía económica. Lo cierto es que si hay uno de los sesgos, por no decir celo, más grandes que hay en muchos países es el sesgo territorial. La soberanía territorial es irreductible, dicen la mayoría de las constituciones políticas de cada país. Pero ahora con el fenómeno de la globalización, ya prácticamente ningún país ejerce una absoluta soberanía territorial. El intercambio internacional que se suscribe a la sazón de tratados de libre comercio, por ejemplo, eso ha venido a minimizar el concepto teórico y clásico que siempre se tuvo sobre la soberanía territorial. Algo que incluso en la boca de algunos sociólogos de actualidad han podido ya acuñar el término de aldea del mundo o aldea mundial. Porque el mundo está tan interconectado, está tan conexionado económica, financiera, política y en todos los aspectos de la actividad humana que prácticamente ahora ya nadie se hace hacerse sentir orgulloso de su propia patria. Estos son conceptos, si me lo permite utilizar este término, conceptos sociológicos bastante arcaicos para muchas personas. Y sobre el particular pudiéramos tener una sesión amplia y muy larga alrededor de este tipo de temas, pero permítame decirle lo siguiente. Dijo o han dicho muchas personas entendidas en este tipo de temas que a través de los años siempre se ha venido pujando por querer establecer un nuevo orden de cosas. Y este nuevo orden de cosas pasa necesariamente para que exista una razón tan grande, una razón de peso tan dimensionalmente exponencial para que todo el mundo voluntaria o no tan voluntariamente adopte un nuevo sistema de vida, un nuevo sistema de civilidad internacional, un nuevo sistema, un nuevo orden de cosas. A esto es lo que algunos han llamado en denominar que el mundo necesita un reinicio o lo que también se conoce como el nuevo reseteo mundial. Yo le hacía mención, por ejemplo, la vez anterior que en la revista principal de la revista Times de noviembre del año 2023 aparece este gran tema o este titular, el reseteo o el reinicio en vocablo de la lengua inglesa
o del inglés, el gran reinicio. ¿Qué se pretende con el gran reseteo mundial? ¿Qué se pretende con el gran reinicio mundial? En primer lugar, aceptar un nuevo orden de cosas. Y cuando digo un nuevo orden de cosas, están diciendo ellos partiendo de cero, en donde se haga borrar de un plumazo todo tipo de diferencias, en donde se hagan desaparecer de un plumazo todo tipo de desigualdades, en donde se hagan desaparecer de un plumazo todo tipo de diferencias, comenzando por hacer desaparecer la pobreza en el mundo entero, comenzando por hacer desaparecer las desigualdades sociales en el mundo, comenzando por hacer desaparecer las desigualdades salariales en el mundo, comenzando por hacer desaparecer o homologar todos los sistemas jurídicos en el mundo, comenzando por hacer desaparecer todo tipo de moneda o de soberanía monetaria que cada país hasta el día de ahora tiene, comenzando por hacer desaparecer toda clase de diferencia social, religiosa y etcétera. La gran pregunta es, ¿cómo se hará posible este gran reinicio? ¿Habrá alguna manera cómo comenzar de cero nuevamente la humanidad? Si la humanidad tiene siglos de historia y ha batallado con grandes trivialidades y ha batallado con grandes desigualdades, con grandes problemas, con grandes conspiraciones y con tantos planes que se han echado a andar, y en la mayoría de ellos, por no decir todos, han resultado en un total fiasco, en un total absurdo, en un total fracaso. Y casi ya para ir terminando me voy a adelantar a decirle lo siguiente, porque este tema no termina aquí. Mi intención es poder continuar con ustedes la próxima sesión para darle continuidad a este tema, pero me permito decirle lo siguiente, para que usted pueda pensar, pueda analizar, pueda digerir y llegar potablemente a una conclusión bastante razonable, por cierto. No es nada del otro mundo, no es nada de una exageración, son cosas que están ahí a la vista, son cosas que están ahí para que usted las pueda considerar. Decía, por ejemplo, y aquí estoy en la recta final de este programa, que cuando aparece la famosa pandemia del COVID en el año 2019, ya 4 años anteriores, en el año 2015, ya se había anunciado en boca de uno de los más grandes magnates que hay en el mundo, diciendo él en su momento que se avecinaba una pandemia. ¿Quién podrá tener la facultad de saber lo que pudiera venir 4 años después? Nadie, solamente aquellos que conspiran contra una humanidad en donde tejen los hilos del poder, de los destinos, y fríamente calculan la vida ajena, como es la vida de los pueblos en el mundo entero. Pues llegado el año del 2019 se da a conocer el aparecimiento de la pandemia del COVID, y meses después, 3 meses después, porque esto sucedió en el diciembre del 2019, para que en marzo, a mediados de marzo 20 para ser exacto, del año 2020, se da la declaratoria mundial de la pandemia del COVID-19. Lo curioso que quiero hacer rescatar con este tema de la pandemia es que en las intervenciones que hacen los representativos o los personajes del Foro Económico Mundial, dijeron ellos, ninguna razón más perfecta para
a echar a andar el gran reseteo o el reinicio mundial que posterior a la pandemia del COVID-19. Por eso es, y no lo digo yo, que muchos han creído, y yo me inclino por supuesto también a creer de esta forma, que la pandemia sencillamente fue un diseño para acelerar el gran reseteo mundial. Porque decía los personajes del Foro Económico Mundial, posterior a la pandemia y los efectos tan devastadores, que en materia económica y financiera resquebrajó grandemente el tejido económico en el mundo entero, en el mercado internacional, dijeron ellos, es el momento para impulsar este gran reseteo, este gran reinicio. Por supuesto, las cosas no les sucedieron como los esperaban. Y por eso, alrededor del tema de la pandemia se ha discutido, se ha dicho tanto que incluso llegó el organismo de las Naciones Unidas a través de el Departamento de la Organización Mundial de la Salud de publicar ahí por mayo de este año 2024 un documento donde debiera de ser rubricado por todos los países del mundo, en donde frente al aparecimiento de una pandemia en lo sucesivo o en el futuro, todos los países debieran ceder su soberanía, especialmente política, para ser concentrado en decisiones de carácter internacional, presidido por supuesto por el organismo de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud. So pena de recibir algún tipo de sanción, especialmente de carácter punible, es decir, susceptible usted o cualquier ciudadano del mundo de ser enviado a la cárcel cuando usted discrepa en relación a este tipo de temas, algo que usted lo vio o posiblemente lo sufrió en viva carne cuando se nos conminó, cuando se le obligó, cuando se le amenazó a usted y se le restringió su libertad individual de movilidad, especialmente bajo y el pretexto de la excusa de la salud pública. Esto es mucho discutible y no estoy tocando especialmente el tema de la pandemia. Es un tema que me lo tengo allí y yo espero que usted en el futuro pueda acompañarme a este tipo de exposición en relación exclusivamente al tema de la pandemia. Pero volviendo al tema y para cerrar, las cosas no resultaron como se esperaban. De manera que dice ahora, necesitamos un detonante tan grande en el mundo, un detonante que crispe totalmente la estabilidad en el mundo, a efecto de que posterior a esta hecatombe social o económica o política o bélica, militar, de la naturaleza que sea, se pueda echar a andar el gran reseteo mundial. Curiosamente, pero hay una investigadora social y periodista norteamericana, otra mexicana, y ya no se diga en el continente viejo, en la Europa, especialmente en la Europa occidental, en donde, de acuerdo a las versiones que se manejan, toda esta crispación que usted está viendo ahora mismo en relación a las amenazas de carácter nuclear, van a conllevar necesariamente a un detonante mundial. Muchos incluso aseguran que habrá una pequeña o breve escalada militar en el mundo de carácter internacional o mundial, en donde posiblemente se hagan detonar algunas armas nucleares
con un poder de devastación tan grande, equivalente a adoptar acelerada y necesariamente un nuevo orden de cosas. Y este nuevo orden de cosas es lo que ellos están esperando. ¿Qué es lo que están esperando? Un reinicio, un reseteo, comenzar de cero. Pero esto no lleva necesariamente al cumplimiento de la palabra de Dios. Porque un gran reinicio, un gran reseteo, no puede darse ni puede comenzar sino bajo la figura de un caudillo, bajo la figura de un personaje que concentrará tal poder político, económico y militar absoluto en el mundo que hará desaparecer todas las monedas en el mundo entero. Y sorpréndase usted, porque los grandes economistas en el mundo han dicho ya, nos encaminamos irremisiblemente a la adopción de una moneda digital en donde el dinero material o el efectivo va a desaparecer totalmente en el mundo. ¿Cuál es la moneda digital? Es un número electrónico. Es una marca electrónica. Ahora pregúntese usted, ¿tiene esto sentido con lo que la Biblia dice? Y esta bestia y su imagen, habiendo recibido vida, hará que todas las personas en el mundo, ricos y pobres, grandes y pequeños, libres y esclavos, toda clase de personas, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los países, se les hará marcar una marca digital en su mano derecha o en su frente. O el número de su nombre o bien el número de este personaje que es la bestia. Y termina diciendo el pasaje, ese es número de hombres, es el 666. Sobre todas estas cosas, el asunto es que nadie pueda comprar ni vender. Es decir, usted no podrá hacer ningún tipo de transacción económica, ni comercial, ni financiera, mucho menos prestar o hacerse prestar de servicios profesionales o de cualquier otro tipo de servicios que se están ahora mismo sirviendo en el mundo entero. Esto en razón de la necesidad de un gran reinicio mundial. ¿Cuándo sucederá esto? Señoras y señores, estamos a la vuelta de la esquina. Porque paralelamente a este fenómeno de cosas en el mundo, están sucediendo el cumplimiento de las señales que Jesús anunció en San Mateo 24. La escritura dice, cuando veáis que todas estas cosas están por suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, hablándole a los creyentes y a su iglesia, porque vuestra redención está cerca. Lo invito en la próxima emisión de esta serie, donde vamos a seguir compartiendo este tema y otros más. Por ahora no me resta más que suscribirme de usted y darle mis agradecimientos por haberme permitido estar con usted. Pásela muy buenas y que Dios le bendiga.